Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Saludamos a todos aquellos que se están sumando al taller bíblico online del día de hoy. Vamos a dar comienzo a la clase número 6, que lleva como título ¿Con qué recursos bíblicos contamos? O con qué auxiliares bíblicos contamos también podría decir. Si decimos recursos bíblicos o auxiliares bíblicos, vienen a significar exactamente lo mismo. ¿Por qué es importante conocer los recursos que tenemos? Porque lamentablemente a veces no tenemos los recursos bíblicos, tenemos el deseo de estudiar y no sabemos cuáles recursos bíblicos comprar, cuáles recursos bíblicos adquirir, o incluso a veces pasa la inversa. Hay personas que tienen gran cantidad de recursos bíblicos y no saben cómo usarlo. Eso pasa mucho hoy, sobre todo considerando que tenemos muchas aplicaciones, programas computacionales que muchas veces nos brindan una cantidad de libros que no sabemos por dónde empezar, que no sabemos cómo se usan, que no sabemos para qué sirven. Entonces, lo que busca esta clase del día de hoy es que conozcamos de una manera somera, no vamos a profundizar en nada de ello, qué recursos bíblicos están a nuestro alcance y cómo nos pueden servir cada uno de ellos, cómo podemos utilizar cada uno de ellos. Sabe que a veces la bendición, por decirlo de alguna manera, o la habilidad del estudiante bíblico, del maestro de Biblia, del predicador, no pasa o no radica necesariamente en la cantidad de recursos bíblicos que pueda tener, sino en cuánto sabe usar aquellos recursos que tiene. En cierta ocasión un pastor, yo le comentaba de esto y él me decía, ¿sabes de qué me acordé? Me acordé de un jardinero que fue a la casa a hacerle su jardín y el jardinero llegó a su casa, abrió una maleta y sacó una tijera. Y el pastor le dijo, ¿y ese es su única herramienta? Sí. Y creo que el hombre le hizo un jardín extraordinario, maravilloso, y lo único que usaba era una tijera de jardinero. No tenía otro tipo de máquinas, orilladoras creo que se llaman. No tenía prácticamente grandes herramientas, pero sabía usar muy bien aquellas que tenía e hizo un extraordinario trabajo. De igual manera, hoy abundan los recursos bíblicos muchas veces y a veces no tenemos los necesarios, a veces no sabemos cuáles adquirir, cuáles son los que nos pueden ayudar. En cierta ocasión, y perdone que me vaya en ejemplo en esta entrada, pero solamente para instalar el tema de recursos bíblicos, ¿para qué? Bueno, es sumamente importante. En cierta ocasión, una persona de muy buen espíritu, de una muy buena intención, fue hasta a una tienda de Biblia, no recuerdo si fue la Sociedad Bíblica o la Cruzada Bíblica, fue a adquirir y entró y dijo, yo quiero que me dé el mejor diccionario. Iba con plata en los bolsillos. Quiero que me dé el mejor diccionario, no importa lo que cueste. El vendedor, ni lento ni perezoso, no sé si se dice así el dicho, pero lo vamos a decir así, le vendió un diccionario teológico que le salió carísimo, pero el hermano estaba iniciándose en el estudio de la Biblia y el diccionario teológico era sumamente, digámoslo así, cabezón, difícil de entender si no se manejaban ciertos conceptos, si no se tenía un conocimiento teológico previo. Entonces no pasa por gastar la mayor cantidad de dinero, no pasa por tener la mayor cantidad de recursos bíblicos, sino pasa por saber usar los recursos bíblicos. Y eso es lo que va a buscar la clase del día de hoy. Vamos, ¿con qué contamos entonces? El primer recurso que creo que todos los que estamos en sintonía tenemos es la Biblia. Los segundos recursos importantes son los comentarios. Y lo tercero y último, por lo menos de lo que vamos a estar desarrollando acá, son los diccionarios. Vamos a ir uno por uno. Primero, la Biblia. En la Biblia dentro de la misma Biblia contamos con varios recursos. Tenemos las referencias bíblicas, tenemos los pasajes paralelos, tenemos las concordancias, tenemos los mapas y también tenemos una variedad amplia de versiones de las escrituras. Vamos a analizar cada uno de ellos. Primero, las referencias. Son las citas bíblicas que generalmente aparecen al pie de página y que indican otro versículo donde aparece una frase igual o similar a la del versículo en cuestión. Generalmente aparecen al pie de página y
Vamos a mostrar luego una para que usted se dé cuenta. Ahí está. Esa es una foto de mi Biblia, una Biblia Reina Valera totalmente común. Y que generalmente, como les decía yo, abajo salen las referencias bíblicas. ¿Cómo se muestran ahí? Se muestran el versículo del cual usted está leyendo, el versículo del pasaje bíblico, y a continuación, luego de 2 puntos, se muestran las referencias, es decir, otras citas bíblicas de otros versículos de la Biblia donde aparece una frase igual o similar a la que usted está leyendo en ese versículo. Generalmente hay muy pocas páginas de la Biblia que no tiene referencia. Muy pocas páginas. Generalmente todas las páginas tienen referencia. No todos los versículos tienen referencias, por supuesto. Pero generalmente todas las páginas tienen referencia. Entonces, esas referencias nos van a ayudar a buscar otro pasaje donde se esté hablando de un asunto o se use una expresión similar a la que acabamos de leer. Esas son las referencias bíblicas. Leemos nuevamente la definición. Dice, son las citas bíblicas que generalmente aparecen al pie de página y que indican otro versículo donde aparece una frase igual o similar a la del versículo en cuestión. Si usted se da cuenta, estas primeras herramientas que necesitamos están ahí, al alcance de nuestra mano. No tenemos que comprar otro diccionario, no tenemos que comprar otra Biblia. La mayoría de las Biblias, yo creo que el 90% de las Biblias tienen referencia. Y al igual que referencia, el 90% de las Biblias tienen también pasajes paralelos. Ya lo habíamos mencionado la clase anterior. Pero aquí está la definición. Son el o los textos donde aparece relatado el mismo acontecimiento, pero en otro libro de la Biblia. Si se da cuenta, la referencia es cuando sale una frase, una expresión similar o igual en otra parte de la Biblia. Pero los pasajes paralelos es un texto donde aparece relatado el acontecimiento en general, no solo una expresión, no solo un versículo, sino que el acontecimiento en general aparece relatado en otro libro de la Biblia. Y también tengo ahí una foto de la Biblia mía. Ahí está como subtítulo El siervo infiel. El siervo infiel. Y abajo aparece el pasaje paralelo. ¿Eso qué quiere decir? Debajo del título y ese paréntesis, ahí sale una cita, está marcado con rojo. Ese es el pasaje paralelo. Eso quiere decir que en Mateo capítulo 24, del versículo 41 al 51, se relata el mismo acontecimiento que aquí tenemos registrado. Entonces, el pasaje paralelo, al igual que las referencias, están en el 90%, de las Biblias. Así que no hay excusa para utilizarla. Concordancias. Las concordancias son el texto que nos ayuda a encontrar un pasaje bíblico. Existen 2 tipos de concordancia, la exhaustiva y la temática. Y aquí ya se reduce un poquito el porcentaje. No todas las Biblias tienen concordancia. Podríamos decir que quizás un 40% aproximadamente de cada 10 Biblias, 4 tienen concordancia. De esas 10 Biblias que las 4 tienen concordancia, 2 o 3 son exhaustivas y una que otra son temáticas. Vamos a ver la diferencia. Y aquí tenemos un ejemplo visual de la concordancia que tiene al menos mi Biblia, que es una concordancia exhaustiva. Y la palabra que está ejemplificada es iniquidad, que entre paréntesis aquí le da como un pequeño significado. No, hay personas que dicen, no, mi Biblia tiene diccionario. Se van al fondo y lo que hay es una concordancia exhaustiva. Se dice exhaustiva aun cuando las que están dentro de la Biblia no son tan exhaustivas. Permítame un poquito. Aquí yo tengo como 10 libros. Esta sí es una concordancia exhaustiva. Concordancia exhaustiva de las Sagradas Escrituras, de la versión Reina Valera 1960. Las concordancias son por versión. Nos sirve mucho, por ejemplo, utilizar esta concordancia para una NBI. ¿Por qué? Porque hay expresiones distintas. Entonces ahí correspondería tener una concordancia exhaustiva versión NBI. Bueno, yo tengo la
concordancia exhaustiva de la Reina Valera, de la editorial Caribe. Es bien grueso, es casi como la Biblia. Por eso que ahí, solamente con este hecho, nosotros nos damos cuenta de que las Biblias, y aquí les voy a mostrar la Biblia común que tengo ya hace varios años, que es la Reina Valera, súper común. Mire, esta Biblia, Reina Valera, concordancia dice. Una Biblia Reina Valera dice concordancia, y lo que tiene de concordancia en realidad es súper poquito, es como eso, esa cantidad. Entonces, por lógica, nos damos cuenta de que esta concordancia, que es también de la versión Reina Valera, es mucho más detallada que esta pequeña concordancia que tiene esta Biblia Reina Valera. Entonces, ambas son concordancias, pero la concordancia que aparece ahí en la imagen es la concordancia de esta Biblia Reina Valera, que es pequeñita. Entonces salen unos cuantos términos, no salen todos. Y aquí se nos habla de la palabra iniquidad. Da un pequeño significado, o sinónimo, más bien dicho, maldad, pecado, transgresión. Y luego va a dar una serie de versículos donde se utiliza esa palabra. Entonces en Lucas 16:22 dice, aquel macho cabrío llevará, y 3 puntitos, ahí sigue el versículo y dice, la iniquidad de. Y si usted se da cuenta, ahí incluso aparece solamente la I, ya ni siquiera aparece la palabra iniquidad. Porque así se muestran las concordancias exhaustivas, porque tiene un enfoque dirigido en la palabra. Y aquí vamos a definirla ya. La concordancia exhaustiva, este texto nos ayuda a encontrar un pasaje en razón del vocablo, de la palabra, del término, de nuestro interés. Volvemos al ejemplo. En este caso, el ejemplo es iniquidad. Entonces nos va a aparecer los versículos donde se utiliza la expresión, el vocablo, la palabra iniquidad. ¿Ya? Así nos sirve una concordancia exhaustiva. De repente usted dice, no, esta palabra, esta expresión aparecía, no me acuerdo en qué versículos. Ahí usted puede encontrar todos los versículos a los cuales se referencia. Ahora, si aparecen todos o no va a depender de la calidad también de la concordancia que usted tenga. Vamos con la concordancia temática. De esa no tengo una imagen de ejemplo porque yo no tengo una concordancia temática, pero hay algunas Biblias que tienen concordancia temática al final. Y este texto nos ayuda a encontrar un pasaje en razón del tema de nuestro interés. Ya no es la expresión, ya no es el vocablo. No es que donde aparezca, voy a poner un ejemplo, no es que donde aparezca la palabra amor y no, me va a dar todos los versículos de la palabra amor. Esa es la concordancia exhaustiva. La concordancia temática, si yo busco la palabra amor, me va a llevar a los distintos pasajes de la Escritura donde se aborda el tema del amor. Y me va a llevar a Corintios, 1 Corintios capítulo 13. Entonces, en los pasajes donde se aborde el tema, donde se explique el tema del amor, ahí me va a llevar una concordancia temática. Entonces debemos conocer, yo después le invito, a lo mejor ya tiene su Biblia ahí a mano, que usted revise su Biblia atrás si tiene o no tiene concordancia, si la concordancia que tiene es exhaustiva o la concordancia es temática. Vamos con la siguiente presentación. Entonces dijimos varias cosas, varios elementos, y el elemento que sigue ahora son los mapas. Los mapas nos ayudan a situar el texto bíblico en el entorno geográfico, climático, político e histórico de la época. Tantas cosas, un mapa, así es. Mire esta Biblia, también la Reina Valera común, tiene unos mapitas al final. No son las gran cosas, son esos mapas que salen generalmente en las Biblias. Esos mapas que salen generalmente ahí en las Biblias de todo la media luna fértil, el Mediterráneo, la esquina de Israel, las 12 tribus de Israel. Luego va a venir el mismo lugar, vuelve a aparecer los grandes imperios, y es el mismo. Y Palestina, aquí dice, ¿cómo dice? Los reinos de Israel y de Judá. Ahí están en ese mapa. Y déjeme por aquí, que aquí está. Palestina en el siglo II antes de Cristo. Aquí hay algo curioso, yo no quiero polemizar. ¿Eh? Palestina en 2 siglos antes de Cristo.
No voy a polemizar, pero la palabra Palestina surge con posterioridad. Muy posteriormente surge la palabra Palestina. Entonces, cuando hablamos de la Palestina de los tiempos de Cristo, en realidad no existe. Sí, obviamente hoy se le puede llamar Palestina, pero la expresión Palestina aparece con el emperador Adriano. Otro día vamos a contar esta historia que está, pero extraordinaria, está súper, súper buena para poder entender por qué Adriano le puso Palestina a Israel. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué en otra ocasión. Entonces los mapas nos ayudan a situar el texto bíblico en el entorno geográfico, climático, político e histórico de la época. ¿Por qué todas estas cosas nos ayuda un mapa? Porque de partida vimos que los mapas van cambiando a través de la historia. Aunque no cambie físicamente el lugar, sí los límites se van corriendo. No sé si usted se acuerda en el colegio cuando nos pasaban los mapas de la República, de la Patria Vieja. Nosotros, Antofagasta y Arica no eran chilenos y prácticamente toda la Patagonia era chilena. Hoy día compartimos Patagonia con Argentina y hoy día Chile llega hasta Antofagasta, incluso hasta Arica. ¿Cómo cambió esa situación? Cambió con la Guerra del Pacífico. Con la Guerra del Pacífico ya Chile extendió sus dominios hacia el norte y ni lentos ni perezosos, vamos a usarlo así, suena más bonito, ni lentos ni perezosos, nuestros hermanos argentinos ahí nos quitaron tremenda pedazo de Patagonia. Chile venía de un gran conflicto, no estaba en posición de hacer otro conflicto territorial con Argentina, así que lisa y llanamente se perdió más de la mitad del territorio patagónico que Chile tenía por esos años. Entonces los territorios van cambiando sus límites políticos. También dentro de los mapas nosotros tenemos algún tipo de mapa que nos brinda su biodiversidad. A veces es necesario, por ejemplo, cuando se habla del río Jordán, los niveles que hay, el río Jordán está muy bajo el nivel del mar, y eso hace que todo ese valle que se genera ahí sea un valle sumamente caluroso, sumamente húmedo. Y cuando el salmista dice es como la suave brisa, la brisa que desciende del monte Hermón, habla acerca de esa montaña, el pico más alto que hay de la montaña del sector de Israel, donde hay nieve. A pesar de ser una zona muy desértica, hay nieve. Y cuando corre una brisa en dirección desde el monte Hermón al río Jordán, esa brisa trae un frescor hacia aquella zona calurosa, hacia aquella zona húmeda que está ahí alrededor del río Jordán. Entonces hay que estar no he estado ahí, pero hay que entender esos conceptos para poder darnos cuenta cuando el salmista dice es como esa suave brisa que desciende del monte Hermón. Era un tremendo refrigerio para aquellas personas que estaban ahí. Así que, ¿cómo sabemos eso? Mapa, geografía, clima, política, historia. No es lo mismo Palestina bajo el dominio romano, bajo el dominio persa, bajo el dominio griego, en la independencia moneda. No quiero complicarlo, pero ¿sabe quién lo quiero invitar con este punto? Porque hay muchas cosas, lo dijimos al principio, no vamos a verlas en profundidad, pero lo que sí les quiero invitar, inculcar, es que pueda revisar los mapas. Jesucristo dice, Evangelio según San Juan, capítulo 4, que le era necesario pasar por Samaria. Eso usted lo ve a través del mapa. Estaba Galilea al norte, estaba Jerusalén al sur y en el medio estaba Samaria. ¿Qué es lo que hacían los judíos? Que no se llevan con los samaritanos, contexto cultural, religioso, no se llevaban con los samaritanos, rodeaban Samaria, hacían la vuelta larga para no pasar por Samaria, pero Jesucristo decidió pasar por Samaria, puesto que tenía un propósito ahí, se encontró con la mujer samaritana, etc. Podemos analizar eso. Pero necesitamos ver un mapa para entender de que realmente Jesucristo no es que haya tenido pereza y no haya querido rodear Samaria, como todos los viajeros judíos lo hacían, sino que Jesucristo tenía un propósito.
Entonces, son importantes los mapas, por favor, véalos. Por favor, estudie los mapas. Los diccionarios también tienen mapas, estúdielo, véalo, analícelo. ¿Dónde está Jerusalén? ¿Dónde está el Mar Muerto? ¿Dónde está el Mar Rojo? ¿Dónde está el río Jordán? Etcétera, etcétera. Investigue, por favor, investigue. Y el último punto de la Biblia como nuestro recurso bíblico son las versiones de la Biblia. Llamamos versiones a todas las traducciones de la Biblia. Las diferentes versiones nos pueden ayudar a entender determinados pasajes de las Escrituras. O sea, tenemos que aprender a utilizar diferentes versiones. Vamos con el siguiente punto. Dice, las versiones de la Biblia se pueden dividir de acuerdo a su origen. Y de acuerdo a su origen se pueden dividir en versiones primarias y en versiones secundarias. Versiones primarias y versiones secundarias. Las versiones primarias son todas aquellas que se tradujeron directamente de los originales. Tenemos un ejemplo, la Septuaginta, que es una traducción, ya la vimos, la Biblia de los 70, el Canon Alejandrino, que se tradujo directamente de los textos hebreos y en los que corresponde arameos al griego. Y también tenemos la Biblia de Casiodoro de Reina, que se tradujo del hebreo en el caso del Antiguo Testamento y del griego en el caso del Nuevo Testamento. Entonces es una versión primaria que se tradujo directamente de los idiomas originales. Pero también tenemos las versiones secundarias, que son todas aquellas que se tradujeron desde traducciones ya existentes o que las revisaron. Yo no quise complicarlo y solamente le puse un ejemplo bastante cotidiano para nosotros, que es la Reina Valera. Alguna vez escuché a una persona decir, esa Biblia es impía. En realidad estaba repitiendo el comentario de un testigo de Jehová. Y me sorprendió porque en realidad los testigos de Jehová son bien estudiados. Generalmente son bien estudiados. A lo mejor era un testigo de Jehová nuevo o simplemente era un testigo de Jehová que ignoraba por completo lo que estaba hablando. Y decía, esa versión es del diablo, esa versión más encima, y era machista más encima, dijo, esa versión la hizo una mujer, la Reina Valera. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque esta Biblia se llama Reina Valera por Casiodoro de Reina, que es una versión primaria que tradujo directamente de los originales, y por Cipriano de Valera, que revisó la obra de Casiodoro de Reina. Por eso que se utilizaron sus dos apellidos para llamarle a la Biblia que generalmente usamos nosotros en el mundo evangélico pentecostal en Latinoamérica. Se le llamó Reina Valera. Entonces son dos hombres, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, se toman los dos apellidos. Nada que ver con la famosa reina que este hombre no sé de dónde se la sacó. Sigamos. También las versiones de la Biblia se pueden dividir de acuerdo a su estilo. Y aquí ya no es de acuerdo a su origen, sino de acuerdo al estilo que utilizan al momento de traducir las escrituras. Están las versiones liberales. Las versiones liberales, aquí por tiempo no puse la definición, pero si usted está escribiendo, póngala ahí. Las versiones liberales procuran traducir la idea del texto. Por eso se llaman liberales, no tiene nada que ver con una teología liberal o algo así. No se imagine eso. Simplemente una versión liberal es aquella que busca traducir la idea del texto original, lo que quiso decir. ¿Ya? Después vamos a analizar buena o mala. Están las versiones gramaticales. Me salté algo. En las versiones liberales tenemos, por ejemplo, la Dios habla hoy. También hay una más actual, que la tengo por aquí, que es la PDT, que es la palabra de Dios para todos. PDT. Por ahí la tengo. Abajito dice la palabra de Dios para todos, se abrevia la PDT. Y esta también es una versión liberal. Oiga, pastor, ¿tiene una versión liberal? Sí, claro que sí, porque no hace referencia a su punto de vista doctrinal o teológico, sino que hace referencia simplemente a cuál es el estilo de la traducción. Y estas versiones liberales traducen la idea del texto. También están las versiones gramaticales, como la Reina Valera del 60, que ya se las mostré. Y tengo por aquí otra versión gramatical, que es muy usada incluso entre los cristianos, porque es católica,
que es la Biblia Jerusalén. La Biblia de Jerusalén. Esa es una versión gramatical. Y vamos a explicar por qué es una versión gramatical. Porque traduce, incluso conservando, si es posible, la misma gramática del texto. ¿Se ha fijado usted que de repente está leyendo la Reina Valera y como que es media dura? Hay partes como que nos cuesta un poquito entender. Porque son versiones gramaticales, porque incluso procuran conservar el mismo orden. ¿Se ha fijado que, por ejemplo, en inglés a veces las palabras se transponen, se dice una primero y al traducirlas tenemos que dar vuelta? Bueno, en el griego a veces la gramática también es bastante dura. Recordemos que son todas lenguas muertas. La gramática es bastante dura. Y aquí hago un comentario bien latinoamericano. Si el idioma más hermoso, más variado, más amplio es el español. Hay un hermano colombo japonés, Yokoi Kenji, que él siempre habla que enseñar japonés es súper fácil. Uno dice japonés, debe ser súper difícil. Pero él dice enseñar japonés es súper fácil. Para los latinos aprender el japonés es súper fácil. Pero para los japoneses aprender el español es sumamente difícil. Porque tenemos muchas formas, muchas figuras gramaticales. Por ejemplo, ellos dicen, por decir, tomar té o comer. Nosotros conjugamos, yo como, tú comes, él come. En cambio, en japonés, comer. Yo comer, tú comer, él comer. Para todo. En cambio, en japonés, cuando se le enseña, ya, comer, sí, dice, sí, comer. Y él comer, no, él come. Y el japonés no entiende porque le cambia la expresión, se conjuga, etc. Así que el idioma español realmente es variado, realmente es riquísimo. Pero no así otro tipo de lenguas, y el griego y el hebreo no son una excepción. Son lenguas que a veces se nos tornan a nosotros, los de habla hispana, bastante duras en su gramática. Entonces, por eso que a veces nos cuesta un poquito estudiar la Reina Valera, algunos pasajes, o la Biblia como la que le acabo de mostrar, la versión Jerusalén, que son más gramaticales, nos cuesta un poquito en determinados pasajes. Y están las versiones dinámicas. Y las versiones dinámicas son aquellas que combinan los dos estilos. Por ejemplo, dijimos que las versiones liberales traducen la idea del texto y las versiones gramaticales traducen conservando incluso la gramática del texto. Las versiones dinámicas combinan los dos estilos. Cuando la gramática es lo suficientemente clara, no la interviene, no la toca. Pero cuando la gramática es dura, es difícil de comprender en el idioma al cual se está traduciendo, en este caso para nuestro interés el español, la versión dinámica, ahí se pone liberal. Traduce la idea del texto. Ya que el texto es poco claro, traduce la idea del texto. ¿Cuáles son las mejores versiones? La verdad es que dentro de un estudio serio de la Biblia necesitamos tener de los tres tipos para poder estudiarla, para poder investigarla, para poder cotejarla. ¿Ya? ¿Cuál es, por ejemplo, la desventaja de una Biblia de versión liberal? La ventaja es que hay textos que nosotros no entendemos y la leemos en una liberal y dice, era eso, qué simple, qué fácil. Nos parecía muy difícil. Esa es la ventaja de una versión liberal. La desventaja de una versión liberal es que es interpretativa. Es demasiado interpretativa. Entonces habrán pasajes en los cuales va a interpretar tanto que incluso pone hasta sus posiciones enfrente, sus posiciones teológicas, sus posiciones doctrinales. Cuando traducíamos con mi querido profesor David Villalón, y me hacía griego y me hacía traducir algunos pasajes de la Escritura, luego de traducirlos de acuerdo a lo que yo consideraba y yo estudiaba del griego, después revisábamos las distintas versiones y nos dábamos cuenta de cómo una versión venía muchas veces a interpretar más que a traducir. ¿Eso qué quiere decir? Que transmite su postura al respecto, aún entendiendo de que a veces hay más de una postura al respecto de un pasaje. Entonces, por eso que es importante que nosotros podamos manejar
varias versiones para poder ir haciendo la tarea que nos corresponde. Vamos con los comentarios. Tenemos también los comentarios. Dijimos que primero era la Biblia. Vimos todas las herramientas que disponemos en relación a la Biblia. Y vamos a ver ahora los comentarios. Un comentario es un escrito explicativo de las Escrituras. Generalmente son confeccionados por un cuerpo de destacados eruditos. Generalmente no es que una sola persona lo haga, sino que se hacen por regla general por un cuerpo de eruditos destacados. También existen Biblias con comentarios. A esos comentarios se les llama aparato crítico. Y aquí vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, esta Biblia de Jerusalén es una Biblia que también es de estudio, porque no solamente tiene el texto, sino que abajito, toda esta parte que está acá es el aparato crítico. ¿Eso qué quiere decir? Que es el comentario al texto que está acá arriba. El comentario está acá abajo. Pero también existen algunos comentarios, obras completas que son comentarios. Tenemos aquí disponible. Entonces este, por ejemplo, es un comentario. Y este es un comentario pequeño, porque acá tengo otro comentario. Pero este comentario solamente es de la epístola a los Efesios. Todo esto. Solamente de la epístola a los Efesios. Entonces, un comentario puede ser muy extenso. Pero sin embargo también hay algunas Biblias con comentario, que obviamente por espacio no es tan extenso. Pero tenemos acá, por ejemplo, la Biblia de liderazgo de Maxwell. Entonces es una Biblia, versión Reina Valera del 60, pero que tiene también aparato crítico. Tengo muchas acá, pero solamente está la Biblia Plenitud. Pero quiero mostrar esta, que es un regalo de mi señora de hace un par de años atrás, que es la Biblia, versión NBI, pero es la Biblia arqueológica. Tiene comentarios extraordinarios, muy buenos, porque al ser arqueológica va a mencionar costumbres de la época, también trae algunas fotos, es de bastante ayuda, tiene un enfoque distinto. Vamos con la siguiente presentación, que ahí tengo una pequeña foto de esa, de la NBI arqueológica, que dice: debido a que algunos griegos en la antigüedad, creían que los deseos corrompían y destruían la vida, buscaban liberarse del deseo. Y ahí usted puede más tarde leer y darse cuenta. Pero esta Biblia es muy buena. Por ejemplo, el día de ayer yo prediqué acerca de la Gran Cena, la parábola de la Gran Cena, y de esta Biblia, del comentario del aparato crítico de esta Biblia, pude extraer algo que es bien interesante, que es un detallito que viene a enriquecer la prédica y el enfoque que usted le puede dar a un determinado pasaje. Y en esta Biblia se mencionaba de que la costumbre de las fiestas sociales, que eran muchas entre los judíos, se acostumbraba a hacer 2 invitaciones, una con anticipación y la otra el mismo día de la celebración. Entonces ahí se muestra que algunos se excusaron, y eso nos da a entender de que ellos aceptaron en primera instancia una invitación, pero en segunda instancia desistieron de ir a la celebración, a la Gran Cena. Y ahí usted va sacando riquezas. La Biblia arqueológica NBI. Entonces, usted quizás ya estará preguntando y dirá: pastor, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la mejor Biblia que puedo utilizar? En realidad, si usted quiere predicar la palabra del Señor, si usted quiere enseñar las Escrituras, si usted quiere estudiar de una manera responsable, no necesita una Biblia, sino que necesita varias. Y ojalá de diferentes versiones gramaticales, versiones liberales, versiones dinámicas. Necesita distintos textos. Vamos a hacer, no sé si alcancemos dentro de este taller, pero vamos a hacer algún día para responder de buena manera esa pregunta que en algún momento se hizo. Dijo: ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la que debemos usar? La verdad es que hay mucha tela, mucho paño que cortar ahí como para decir cuál es la mejor Biblia. Les comento desde ya mi apreciación, cómo yo me manejo, mi camino de inicio, mi partida inicial es la Reina Valera del 60.
De ahí parto. De ahí tomo las distintas versiones, de distintos cortes, liberales, gramaticales, dinámicas, etc. Y de ahí voy barajando qué es lo que tiene. Ahora, yo también tengo una herramienta que quizás ya esto es una herramienta un poquito más difícil, porque hay que conocer un poquito el griego para poder utilizarla, que es este diccionario, más bien dicho, más que diccionario, es un Nuevo Testamento interlineal, griego-español. Sale en griego arriba y abajo sale el español. Ahí usted dice, oh, se ve borroso, se ve raro. No, en realidad es griego, se queda así. Es medio raro. Pero para eso ya necesita un poquito de manejo del griego para poder sacarle provecho a una herramienta como esa. No quiero con esto complicarlo y decirle, ¿sabe qué? Tiene que comprarse todo esto que está aquí. No, quiero que usted aprenda a utilizar primero la Biblia, primero los pasajes paralelos, primero las referencias, primero lo que tiene a mano. Y de a poquito esto, cuando usted comienza a utilizar, va a ir pidiendo, va a ir demandando que tenga mayores herramientas. También, aquí hago un paréntesis, hay muchas herramientas digitales disponibles que a veces tienen costo cero o que tienen un costo muy bajo que también puede usted utilizar. En manera particular yo utilizo algunas, pero la verdad es que si es posible el papel, el olor me fascina. Pero no solo el olor, sino que a veces la vista, la comodidad, el después volver a consultar. Por eso es que tengo todos estos libros acá, porque son dignos de consulta. Y eso hay que entenderlo también. Un diccionario usted no lo toma y dice, voy a leer de principio a fin. Nadie toma un diccionario para leer las letras A, la B, las palabras que hay. No, el diccionario es un libro de consulta y ya me estoy anticipando. Vamos entonces con los diccionarios. Diccionarios es un texto de consulta. No es un texto para leer ¿en qué va ahí? Estoy leyendo un diccionario, voy en la J. Es un texto de consulta, no es para leerlo de principio a fin, sino que acudimos a él cuando necesitamos consultar determinado personaje, determinada ciudad, determinado circunstancia, palabra, expresión. Ahí acudimos a los textos de consulta, que son los diccionarios. Es un texto de consulta en el que se recoge y define o traduce, generalmente en orden alfabético, un conjunto de palabras de una o más lenguas o de una materia en particular. Cuando nosotros hablamos de diccionarios, en este momento, en esta definición, estamos haciendo referencia a un diccionario bíblico. El diccionario de la lengua española es súper necesario y por eso quiero hacer el paréntesis. Aquí la idea es que usted tenga un diccionario bíblico, pero a lo mejor ni siquiera tiene un diccionario bíblico, pero por lo menos tiene que tener un diccionario de la lengua española para poder identificar la palabra que ahí nos figura, que ahí nos sale, qué es lo que realmente significa. En la materia que nos concierne existen varios tipos de diccionarios. Está el diccionario bíblico, está el diccionario teológico y está el diccionario expositivo. Y vamos a ver cada uno de ellos. El diccionario bíblico. Un diccionario bíblico no solo da la definición de una palabra, persona o lugar, sino que también puede contener un artículo breve y acceder a referencias cruzadas. Por ejemplo, si usted busca Corintios, usted busca en un diccionario Corintios, le va a hablar acerca de la ciudad, que era una ciudad griega, que era una ciudad cosmopolita, que era una ciudad portuaria, que adoraban a tal dioses, etc. Le va a dar bastante contenido ahí de lo que realmente es la ciudad, de lo que era para aquel entonces también aquella ciudad, y eso nos va a servir para darnos el panorama completo. Hay algunas Biblias que al empezar una epístola, al principio tiene una introducción, y en esa introducción nos da una breve reseña de lo que es la ciudad. Y también luego después va a decir no solo de la ciudad, sino que también nos va a hablar de la comunidad cristiana que reside ahí en aquella ciudad. Entonces, es necesario. A veces hay Biblias súper sencillas que no podríamos calificar de estudio, pero que tienen una pequeña introducción antes de cada libro, antes de cada epístola, y que nos va a hablar de la ciudad, nos va a hablar de la comunidad cristiana. También nos va a enviar a leer generalmente Hechos, si es una epístola, porque nos va a decir esta comunidad cristiana se fundó
por ahí y nos va a mandar a Hechos capítulo tanto, donde están los inicios de esa comunidad cristiana. También generalmente nos va a decir, aunque no debe ser la palabra final, pero generalmente también nos va a decir quién es el autor y nos va a decir también en qué época aproximadamente se ha de haber escrito esa obra. Así que si usted tiene una Biblia a veces o tiene que comprarse una Biblia, trate de que tenga estas pequeñas ayuditas, estas pequeñas introducciones. Generalmente también esas introducciones sugieren un bosquejo. ¿Qué es lo que es un bosquejo? Nos viene a seccionar las partes más relevantes, las partes más importantes de aquella obra que estamos por leer. Así que eso no es papel y tinta simplemente para cobrarnos más por una Biblia, sino que eso también ayuda. Así que a leerse la introducción, si usted va a leer un pasaje, por favor, léase la introducción que aparece ahí en esa Biblia. Diccionario bíblico. Un diccionario bíblico ilustrado también aportará mapas, imágenes, tablas, gráficos y todo tipo de apoyo audiovisual. ¿Cómo de audio, pastor? Es que también hay diccionarios que son aplicaciones para el computador o que están en alguna aplicación también para el celular. Así que la ventaja es que esos diccionarios no solamente traen contenido, sino que también traen apoyo audiovisual, traen imágenes y también traen muchas veces algún video explicativo, alguna imagen en 3D. Hay algunos diccionarios que nos ofrecen imágenes 3D en el tabernáculo, en el templo, cosas muy simpáticas, muy bonitas, que nos ayudan bastante. Eso en cuanto a los diccionarios bíblicos. Es importante tener un diccionario bíblico. Yo recomiendo generalmente el diccionario bíblico Certeza. Nuevo diccionario bíblico Certeza. Se los menciono porque lo más probable es que ahí salga al revés. Es maravilloso. Ahora no es ilustrado, no tiene ninguna imagen. ¿Pero por qué es maravilloso? Por el contenido. Porque nos da una amplia explicación de todo lo que podamos buscar, ya sea personaje, ya sea ciudad, ya sea epístola. Nos va a entregar una explicación acabada. Incluso entra en materia de definir determinados términos, no solamente de una explicación natural, sino que también se da la tarea de hacer el ejercicio gramatical. ¿Eso qué quiere decir? Esta palabra de origen griego significa tal cosa. Nos da también incluso un pequeño análisis etimológico y semántico de la palabra. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sonó medio raro, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Sigamos. Diccionario teológico. Un diccionario teológico definirá las distintas doctrinas bíblicas. ¿Se acuerda que yo le comenté al inicio que había un hermano que me dijo, me fui a comprar un diccionario y llevaba plata en los bolsillos? Dije, deme el mejor diccionario. Y se compró un diccionario teológico carísimo. El vendedor ni lento ni perezoso le vendió el más caro que tenía. Pero era un diccionario teológico cabezón, difícil de entender. No era realmente lo que una persona que se estaba iniciando necesitaba. Un diccionario teológico es bueno, pero quizás para alguien que está ya en un régimen académico, que está estudiando en un instituto o que estudió en un instituto y tiene un conocimiento previo. Entonces un diccionario teológico definirá las distintas doctrinas bíblicas, apunta a las doctrinas bíblicas fundamentalmente, no apunta a personajes, no apunta a otra cosa, a ciudades, a epístolas, sino que apunta a las doctrinas bíblicas. Y el segundo punto dice, dará cuenta de las diferentes perspectivas que cada libro de la Biblia da en relación de aquellas doctrinas. Es decir, por ejemplo, si habla de la doctrina del matrimonio, nos va a decir qué es lo que habla el matrimonio, el Génesis, qué es lo que dice el matrimonio, qué es lo que dice las epístolas del matrimonio, qué es lo que dice Jesús del matrimonio en los evangelios. Entonces, un diccionario teológico analiza las doctrinas. Hay un poquito más. Un diccionario teológico también mencionará las diferentes posturas en relación a una doctrina mencionada y sus posibles variaciones a través de la historia. Aquí me voy a detener un poquitito, porque a veces nosotros creemos de que todos los evangélicos creemos una cosa y somos distintos, somos variados. Y está bien que haya matices dentro de cosas secundarias. San Agustín de Hipona decía, en lo fundamental tengamos unidad y en lo secundario libertad. Si nosotros podemos decir lo fundamental, son las doctrinas fundamentales, son las doctrinas esenciales. Y en aquellas cosas nosotros debemos estar de acuerdo para ser considerados
evangélicos, cristianos, protestantes, como usted le quiera llamar. Pero hay algunas doctrinas que son secundarias y que lo que creamos o no al respecto de ellas no son tan relevantes si es que tenemos algún matiz con alguno de nuestros hermanos. Les pongo solamente un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de los adventistas, estamos hablando de hermanos nuestros, estamos hablando de cristianos que tienen algunas doctrinas que no son fundamentales, que para nosotros los evangélicos pentecostales son como sumamente importantes, pero para los adventistas no lo son tanto, ¿ya? O otras cosas que para los adventistas son sumamente importantes y que para nosotros no tanto. Como por ejemplo que los adventistas guardan celosamente, observan el día sábado como el día de reposo. Nosotros, los cristianos evangélicos, no observamos el día sábado, pero ellos sí lo observan. Entonces hay una diferencia doctrinal ahí, la observancia del día sábado, la observancia de algunos mandamientos. Por ejemplo, los adventistas no comen cerdo, incluso algunos de ellos van más allá y no comen nada de carne. Gracias a Dios porque soy evangélico pentecostal y no soy adventista. Entonces hay distintas posturas al respecto, pero los adventistas no dejan de ser hermanos nuestros, aun cuando tenemos diferencias doctrinales, incluso algunas de ellas profundas, como por ejemplo que ellos no creen en la existencia del infierno. Pero nosotros los evangélicos sí creemos en la existencia del infierno. Entonces para nosotros los evangélicos, cuando dicen los adventistas no creen en el infierno, dicen, ¡oh, qué terrible! Pero aunque es una doctrina importante, no es una doctrina fundamental. Es decir, alguien que crea o no crea en el infierno, no se va a ir al infierno, crea en él o no. Me parece paradójico, pero lo voy a decir de otra manera. La salvación no pasa porque creemos en relación al infierno. La salvación pasa porque creemos en relación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí sí, lo que creemos en cuanto a Cristo es una doctrina fundamental. Como se dice teológicamente, es un axioma, es una verdad indiscutible. Para nosotros no debe tener discusión la divinidad de Cristo. Y es ahí donde hacemos una distinción entre un grupo religioso que puede tener una doctrina distinta a nosotros en alguna doctrina, valga la redundancia, secundaria, como por ejemplo los mormones y los testigos de Jehová, que sí para nosotros son considerados una secta. ¿Por qué? Porque atentan o se desvían en las doctrinas fundamentales, como son la divinidad de Cristo, como son la salvación. Y ahí, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que solo Jehová es Dios. Los mormones dicen, no, sí creemos en el Dios Padre, el Dios Hijo, el Espíritu Santo. Y Adán también fue un Dios y Jesucristo es un Dios. Y todos podemos llegar a ser dioses, dicen los mormones. Entonces ahí ya se apartan de la doctrina fundamental, de las doctrinas elementales que nosotros como cristianos conservamos. Entonces, dicho esto, el diccionario teológico nos aporta mucho en ese aspecto, porque nos va a decir en relación a una doctrina que creen determinados grupos religiosos en relación a esa doctrina en la cual estamos investigando. Así que un diccionario teológico es sumamente bueno, sumamente importante, pero quizás es una herramienta, vuelvo a insistir, que debería tener y manejar a una persona que ya tiene una base, un pequeño conocimiento de las escrituras y de teología también. Vamos con el diccionario expositivo. Un diccionario expositivo procurará entregar toda la información gramatical, etimológica y semántica de las palabras usadas en la Biblia. Aquí hay un buen diccionario de la editorial CRIE, que es el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. Y precisamente este diccionario de la editorial CLIE, me parece, se llama diccionario Vine, diccionario expositivo Vine. ¿Y qué es lo que hace ese diccionario? Entrega la información gramatical. ¿Eso qué quiere decir? Que si la palabra que estamos leyendo es un verbo, es un sustantivo, es un adjetivo, que si esa palabra, qué es lo que significa o qué es lo que significaba. Cuando hablamos de la etimología, estamos hablando del significado de la palabra de acuerdo a su composición, de acuerdo a su estructura. ¿Se acuerda cuando vimos la palabra deuterocanónico?
que si nosotros las separamos, hacemos el análisis etimológico, deutero significa segundo, y la siguiente parte significaba canon, entonces hablamos del segundo canon. Ese es un análisis etimológico de una palabra griega, como cuando en nuestra Biblia nosotros tenemos el libro que se llama Deuteronomio, y deutero es segundo y nomio es ley, porque significaría entonces segunda ley o repetición de la ley, porque si usted se da cuenta, al igual que en Éxodo, en Deuteronomio, se reitera el decálogo. ¿Cuál es el decálogo? Son los 10 mandamientos. Algunos dicen más que una repetición, Deuteronomio sería una exhortación. Algunos incluso creen que son una serie de sermones, o una especie de sermones o discursos que habría hecho Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida en relación a la ley que ya se le había entregado anteriormente. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Con un análisis etimológico de la palabra. Pero también existe la semántica, y la semántica es cuando una palabra en un determinado momento de la historia significa una cosa y en otro momento significa otra. Por ejemplo, la expresión eclesía, que hace referencia y que se traduce en nuestras Biblias como iglesia. El primero en usar esa expresión para referirse a un grupo de creyentes es Jesucristo, cuando dice: yo también tengo mi iglesia, cuando yo también tengo mi eclesía. Y eclesía era una asamblea. Es una expresión griega y viene de la práctica griega, en la cual hacía una asamblea de personas que podían tomar una decisión, una asamblea de personas que participaban y tenían voz y voto dentro de una comunidad. Mire qué interesante, se la dejo ahí dando voto. Entonces tenía una visión más bien política de la época, administrativa de los pueblos, y Jesucristo toma esa expresión para denominar el grupo de sus seguidores. Y entonces Jesucristo dice: yo también tengo mi eclesía. Y cuando le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi eclesía. De ahí que surge la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Y ahora usted puede decir eclesía, iglesia, y usted rápidamente va a entender el concepto que es: somos los seguidores de Cristo, que nos reunimos, que somos una asamblea, que exalta el nombre del Señor, que adora a Dios, que aprende más de Él, etc. Ya nadie piensa en eclesía como ese grupo administrativo de la antigua Grecia, donde se tomaban decisiones. Entonces ahí hay un efecto semántico. Antes la eclesía significaba una cosa y ahora significa una que tiene alguna conexión, alguna relación, pero que en naturaleza es distinto. Entonces un diccionario expositivo nos va a entregar toda esa riqueza. Ya, veamos algunas recomendaciones simples a seguir al momento de estudiar la Biblia. Aquí vamos a ver algunas recomendaciones súper simples, porque son muy prácticas, pero son sumamente necesarias al momento de estudiar un pasaje en cuestión. La primera: por favor, lea con cuidado. Por favor, lea con cuidado. A veces no leemos bien. A veces es necesario leer un poco más lento. Necesitamos leer bien. Cuando se trata de las escrituras necesitamos leer bien, detenernos en las comas, dar la pausa necesaria, detenernos en los puntos, cuando hay dos puntos, cuando hay comillas, cuando hay un signo de interrogación, cuando hay un signo de exclamación. Necesitamos leer con cuidado las escrituras. Es imprescindible leer cuidadosamente el pasaje a estudiar para así obtener una mejor comprensión lectora. Por favor. Sabemos de que aquí entramos a un tema de país. Yo no sé si esto pasará en otros países de Latinoamérica, pero nosotros como país, y usted lo va a escuchar en el colegio cuando los profesores hablan, y lo hemos escuchado quizás también en televisión cuando a veces se aborda el tema, tenemos muy mala comprensión lectora. Y eso básicamente es porque leemos poco y también porque leemos mal. Necesitamos aprender a leer. Necesitamos, no digo aprender a leer de juntar las letras y vocalizar, sino que aprender a poder leer y comprender dentro de ese ejercicio de la lectura.
Y una cosa muy importante para poder comprender mejor es leer con cuidado. Detenerse ahí cuando es necesario, cuando es en tono de pregunta, también detenerse. Sabe que a veces entramos en esa ansiedad de decir, me voy a leer la Biblia o me voy a leer un libro completo. ¿Cuándo fue la última vez que me leí un libro completo de la Biblia? Y a veces nos autoponemos presión. Y sabe que también está bien hasta determinado punto. Pero si queremos estudiar un pasaje, no se trata de lectura veloz, no se trata de leer más rápido, sino que se trata de ir deteniendo, de ir escudriñando cada pasaje, de ver las referencias, de estudiar los pasajes paralelos, de masticar el pasaje que estamos leyendo. Así que le invito a que usted lea con cuidado. No importa el nivel de estudio que usted tenga, quizás si tiene menos estudios regulares, a lo mejor le va a costar un poquito más. Pero déjese educar por la palabra del Señor, que la palabra también nos enseña, la palabra también nos educa. Así que a leer con cuidado. Y el segundo punto, investigue el significado individual de las palabras. Investigue el significado individual de las palabras. Utilice un buen diccionario de la lengua española y si tiene la posibilidad también algún auxiliar bíblico. Hacemos referencia aquí puntualmente a un diccionario o bien si es que tuviese un diccionario expositivo. Entonces ahí usted investiga el significado de la palabra en cuestión que está tratando en el pasaje, las palabras más importantes, y usted las estudia en el diccionario de la lengua española y también en algún auxiliar bíblico si es que lo posee. Y si no lo posee, es tan fácil hoy a través de internet. Usted pone la expresión que necesita y usted no solamente le pone el significado de la palabra tanto en la Biblia, y le manda a diccionarios bíblicos, a notas. En internet sí hay que saber filtrar porque hay de todo, pero ahí está el ejercicio del no solamente leer una cosa y quedarse con esa, sino que leer varias y poder sacar sus propias conclusiones. Entonces, segunda recomendación, investigue el significado individual de las palabras más importantes. Y la tercera y última recomendación es identifique el asunto del texto, el asunto del cual está tratando el texto. Necesitamos encontrar el asunto que el texto está desarrollando para comprender la información que nos brinda. Por ejemplo, si usted leyese el 1 Corintios capítulo 13, habla del amor. Ese es el asunto que está tratando 1 Corintios capítulo 13. Y si usted va a 1 Corintios capítulo 12, ¿de qué está tratando? De los dones espirituales. Y el capítulo 14 de 1 Corintios, ¿de qué está tratando? De un don en particular, el don de lengua. Por eso sabe que hay algunas personas que, es cierto, Pablo tiende a, ¿cómo decirlo coloquialmente?, a irse en la profunda. Teológicamente le llaman la extrapolación. ¿Qué quiere decir? Que de repente el apóstol Pablo está escribiendo de una cosa y se va en la profunda y se pone a escribir de otra. Y después vuelve al tema. Y algunos dicen que 1 Corintios capítulo 13, que es el capítulo del amor, está extrapolado. Es decir, como que el apóstol Pablo se fue a la profunda y no debería ir ahí. Pero sabe que tiene todo el sentido. Porque en 1 Corintios capítulo 12 nos habla acerca de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 14 nos habla acerca del don de lenguas. Y entre medio, el capítulo 13, 1 Corintios, está el capítulo del amor. Y comienza más o menos así: si yo hablase de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces, sí tiene sentido. Para mí no es una interpolación, sino que para mí, consciente e intencionalmente, el apóstol Pablo, entre todo este debate de los dones, porque ¿sabe cuál es el debate que se daba en 1 Corintios? En 1 Corintios el debate que se daba era que ya lo vimos cuando analizamos 1 Corintios capítulo 3. Era una iglesia inmadura, que se las daban de espiritual, que se las daban de intelectuales, como buenos griegos que eran. Se la daban de intelectuales, de que conocían doctrinas. Tanto es que el capítulo 1 de 1 Corintios, el apóstol Pablo comienza a alabarlo y dice: gracias doy a Dios por vosotros, que son bendecidos, que no les falta ningún don, solo esperando la manifestación de nuestro Señor. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo le dice
Le faltan las puras alitas, chiquillos. Pero en realidad esos son un ejercicio tan irónico del apóstol Pablo, porque los exalta, los levanta y después los deja caer. Pero he sido informado por los de Cloé. ¡Pah! Y ahí los deja caer. Y la epístola de los Corintios, la primera epístola, aborda, y la podemos dividir, podemos hacer un bosquejo, exclusivamente considerando las problemáticas que habían en Corintio, que son varias, que son los abusos de la cena del Señor, que son las divisiones, que son la ignorancia respecto de los dones, porque había un escándalo, era tan popular el don de lengua, por eso que hay un capítulo exclusivo para el don de lengua, que el apóstol Pablo tiene que abordar las lenguas, tiene que abordar el don de lengua y tiene que decirle, ¿ustedes hablan lengua? Yo más que todos ustedes juntos. Es el apóstol Pablo, así es, era bien irónico. Dice, yo más que todos ustedes, pero prefiero hablar una palabra con entendimiento para que los demás sean edificados, porque el que habla lengua a sí mismo se edifica. Más prefiero profetizar, dice, porque el que profetiza edifica a todos. Les invito a que usted pueda leer las Escrituras, identificar el asunto de cada texto que usted está tratando y en relación a eso poder sacar las palabras importantes, tomar un diccionario, poder mascar las Escrituras, poder devorarlas, poder extraerle toda la vitamina que ellas tienen para nosotros, para nuestra vida espiritual, y que de esa manera podamos ser edificados, que de esa manera podamos ser instruidos y seamos bendecidos y también podamos bendecir a otros. En la próxima clase vamos a estar viendo contexto histórico, político y religioso de las Escrituras. Vamos a tratar de sintetizarlo así. Vamos a tratar de sintetizarlo y vamos a ver un contexto histórico, político y religioso de las Escrituras para poder comprender mejor la Biblia. ¿Qué va a ser? No va a ser un desarrollo exhaustivo, sino que va a ser más bien un panorama histórico, político, religioso de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? De las distintas etapas de las Escrituras, las distintas etapas de la historia, que están paralelas a las Escrituras para que nosotros vayamos entendiendo los pasajes bíblicos, lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo. Así que los dejo invitados para la próxima lección. Esperamos que haya sido de bendición para su vida y podamos mucho más conocer la palabra de Dios, edificarnos y también así bendecir a otros, a nuestra familia, a nuestra congregación y ser de apoyo para nuestros líderes espirituales, para nuestros pastores. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.